Buenos días, muchas gracias por la invitación a Sofofa. Efectivamente, la creación de una cultura de emprendimiento innovador y de empresas innovadoras requiere hacer un gran esfuerzo por mostrar casos de éxito, porque eso genera sin duda un efecto de imitación, entusiasmo, y desde los jóvenes que están en las universidades, incluso en los colegios. Y ese rol es un rol muy valorado, muy importante. Yo quisiera brevemente plantear la visión que tenemos sobre el esfuerzo que hay que hacer en materia de innovación y emprendimiento. La economía chilena tuvo un periodo de alto crecimiento de la productividad total de factores entre el 87 y el 98, y con posterioridad a la crisis asiática, el crecimiento de la productividad se redujo a la mitad del periodo llamado época de oro de la economía chilena. Tuvimos una baja sustantiva del crecimiento en la productividad total de factores. La Corfo lleva ya desde hace algunos años un estudio periódico de productividad total de factores que hace además algunas innovaciones metodológicas que han permitido resolver algunos enigmas que había en el comportamiento de la productividad. Nunca llegó a ser negativo el crecimiento de la productividad, lo que ocurría es que habían ajustes en la tasa de utilización del capital y eso no se estaba midiendo bien, pero sí hay que señalar que el país ya tiene 12 años en que el crecimiento de la productividad total de factores es menos que suficiente. Estamos en el rango del 1% al año, más o menos. Y lo que sabemos de la historia del desarrollo de la humanidad reciente, que países de ingreso medio que logran pasar a ser sostenidamente países desarrollados, son países que tienen tasas de aumento sostenido de la productividad total de factores por periodos de al menos 15 años. Y estamos hablando de crecimiento sobre un 1,5% al año, 2% al año. Y Chile tiene una brecha en ese sentido. Este es un elemento fundamental que explica las diferencias en el crecimiento del ingreso per cápita entre los países. Explica más del 80% de las diferencias de crecimiento en el ingreso per cápita de los países. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué la productividad total de factores se reduce de ese periodo, 87-98, a este periodo siguiente después de la crisis asiática? ¿Por qué el crecimiento se reduce? Y la razón hoy día está bastante clara. Nosotros tuvimos un enorme crecimiento de la productividad porque logramos reasignar recursos de sectores de menor productividad a sectores de mayor productividad. Se desarrollan con mucha velocidad sectores basados en recursos naturales, desde la fruticultura, el forestal, vinos, minería con mucha fuerza, con periodos de gran inversión. Y lo que ocurre es que la medición de la productividad en realidad no está considerando el uso de los recursos o el uso del medio ambiente. Por lo tanto, lo que se genera es un impacto de una vez, que es muy significativo, que nos permitió dar un salto muy importante, pero que no se mantiene en el tiempo porque el uso de los recursos tiene un límite, el uso del medio ambiente tiene un límite. En consecuencia, el desafío para Chile y para países como Chile, que aprovechan plenamente sus recursos naturales, lo cual les genera un desarrollo y un crecimiento muy importante, es cómo pasan de una fase muy centrada en recursos naturales a una fase de crecimiento basada en la innovación, en dinámicas de innovación, en el conocimiento, en capital humano avanzado. Y hacer esa inflexión oportunamente es un tema clave, sino que lo que ocurre, más de lo mismo, lleva al estancamiento. Y tenemos ese riesgo. Y varios países como el nuestro, que están antes, más atrás que nosotros, Perú, Colombia, creciendo rápidamente basado en recursos naturales, enfrentan el mismo desafío. Y la clave es que es necesario avanzar efectivamente a generar las condiciones
para que se desarrolle la innovación empresarial y el emprendimiento dinámico, el emprendimiento de alta productividad. Y de esa manera podemos pasar de una época en que fue el cambio estructural, la reasignación de factores, el factor de crecimiento de la productividad, a un periodo en que el aumento de la productividad intrasector a través de la innovación o el desarrollo de nuevos sectores a través del emprendimiento dinámico, lo que genera un crecimiento sostenido de largo plazo. ¿Qué hacer entonces para poder hacer esta evolución y no quedarnos sentados y dormidos en los laureles? Porque es algo que pasa. Vivir de las rentas de los recursos naturales muchas veces genera un acostumbramiento, un sentir que todo funciona razonablemente. ¿Y por qué esforzarse más? Lo que tenemos que hacer es remecer el sistema y tenemos que generar un ecosistema para la innovación y el emprendimiento donde el que no se sube realmente retrocede. En materia de innovación, lo que nosotros a través de la Agenda de Innovación y Productividad hemos planteado, y Corfo va a ser la institución que va a estar fundamentalmente a cargo de esto, tenemos que hacer tareas muy importantes. En primer lugar, reconocemos que ha ido cayendo el porcentaje de empresas sobre 10 trabajadores, se mide a través de la encuesta de innovación que se hace cada 2 años, el porcentaje de empresas que hace innovación. Y con una definición de innovación bastante amplia, innovación de productos, procesos, innovación de organización, innovación en mercadeo, todo eso en modelos de negocio, todo ese tipo de elementos como plantea el manual de Frascati, que son los tipos de innovación. Todo eso se mide y hemos venido cayendo desde el año 2004, en que llegamos a un 33% más o menos de empresas, alrededor del 19%. Es una caída 19, 20, 21, ahí estamos. La actividad económica, el ciclo, afecta un poquito hacia arriba, hacia abajo, pero estamos en un nivel más bajo. Es decir, curiosamente, cuando se desata el boom producido por el crecimiento acelerado de China a partir del año 2003, el país tiene, ¿no es cierto?, mucho más recursos. El cobre pasa a ser nuevamente la viga maestra. El nivel de innovación a nivel empresarial disminuye en términos del porcentaje de empresas que está en esta actividad. Por lo tanto, el primer objetivo nuestro, como Corfo, es crear una masa crítica de empresas, no solo en Santiago, también en las regiones, de empresas que hacen de la innovación una rutina y que la incorporan, por lo tanto, en sus estrategias de negocio. Pasa a ser un tema sistemático. No es un tema de iluminados. Esto se puede generar como práctica habitual de los negocios en la pequeña y mediana empresa. Y lo que tenemos que generar es una cultura en ese ámbito y capacidades. Para ello, lo que vamos a hacer, estamos abriendo en 2 meses más una ventanilla de subsidios a la innovación de productos y procesos basados en tecnología, que es aquella que es más difícil de financiar, que opera por ventanilla abierta y que el compromiso es que en un plazo de 60 días se entregan los subsidios. Hay un consejero, un ejecutivo de Sofofa, que es parte del comité, que van a tener que decidir los proyectos, pero lo que nosotros queremos es llegar a cientos de empresas cada año en todo el país, haciendo innovación en forma rutinaria. Ese tema es clave, porque eso va a permitir además generar un círculo virtuoso en términos de demanda por capital humano sofisticado, para incorporarlo dentro de esas empresas. Y se hablaba de todas las empresas, de toda la gente que está viniendo, ¿no es cierto?, con doctorados, con máster, ¿y a dónde se va a emplear? Tenemos que generar un mecanismo para emplear esa gente también en el sector empresarial. Ese mismo programa de extensión de la innovación a niveles de la empresa mediana especialmente, va a trabajar con un mecanismo para reinsertar doctorados, ya sea de universidades chilenas o extranjeras, que desde hace 6, 7 años se expandió significativamente la masa de doctorados. Hoy día esos doctorados en general
tienen como único espacio para trabajar la academia, pero la academia no tiene más espacio. No hay más posibilidad de seguir teniendo más programas, más cupos en la academia. Entonces, ese mismo programa que va a estar creando una masa crítica de empresas innovadoras va a subsidiar la incorporación de posgrados en tecnología e ingeniería y ciencia en la empresa. Y de esa manera vamos a generar un círculo virtuoso de rescatar nuestro capital humano, impedir que se quede afuera o que se vaya, y lo vamos a tratar de incorporar en la empresa. Entonces esperamos que estos mecanismos le den realmente un impulso. Estamos hablando de cifras grandes, de realmente hacer un esfuerzo muy significativo en esta materia. Creo que lo máximo que alcanzamos en la época del Fontec es al orden de 200 empresas por año. Tenemos que duplicar eso de aquí al 2018, duplicarlo en todo el país y generar un mecanismo que sea no burocrático, que tenga 2 evaluaciones externas y sobre la base de las evaluaciones externas independientes podamos decidir rápidamente y en 60 días desde la aplicación, desde la postulación, fuera. Está resuelto el problema. Está aprobado o rechazado. Eso estimula la innovación empresarial. En segundo lugar, el otro gran factor fundamental tiene que ver con el emprendimiento dinámico. Entonces, la productividad total de factores mejora por reasignación de recursos, está agotado ese proceso. El segundo elemento mejora por sectores que existen hoy día, empresas que existen, que innovan y aumentan la productividad. Clave, fundamental. Pero segundo o tercero es la entrada neta de empresas, es decir, la salida de empresas poco productivas y la entrada de empresas productivas. Los estudios muestran que la entrada neta de empresas en Chile tiene un gran aporte a la productividad, pero la entrada en general es de un nivel de productividad comparado con el promedio muy similar. Hay un estudio que hizo el Growth Dialogue, un think tank americano, que muestra eso en el caso de Chile, y eso es preocupante. Significa que nuestro emprendimiento no es tan productivo. Es decir, las empresas que entran no tienen una brecha tan alta de productividad respecto al promedio. Y eso es un problema, porque ese es uno de los mecanismos fundamentales para aumentar la productividad. Entonces, nos está faltando mucho más emprendimiento de alto potencial de crecimiento, de alta productividad. Y eso se hace con tecnología y con capital humano sofisticado. En realidad, se debe integrar, para poder generar ese tipo de emprendimiento, se integra tecnología, se integra capital humano sofisticado, se integra diseño, es clave. El diseño es una parte fundamental de la innovación de producto. E innovación en modelos de negocio. Esos 4 componentes, innovación en modelos de negocio, diseño, tecnología y capital humano sofisticado en nuevos emprendimientos puede generar un cambio dramático en nuestra sociedad. Y por lo tanto tenemos que apostar a ello. El principal elemento de cambio que vamos a hacer acá es que Startup Chile, que hoy día tiene una tasa de retención en Chile muy baja, la cantidad de empresarios que se quedan o de emprendedores es muy pequeña, tiene que cambiar y lo estamos cambiando. Entonces lo que vamos a hacer, por un lado, es promover mucho más en Chile esto, de tal manera que haya el roce de los emprendedores locales con los extranjeros. Es muy importante porque eso mejora la cultura de innovación, lo hemos medido, la mejora. Vamos a hacer converger en el fondo el programa de Startup Chile con el programa de incubación y de capital semilla. Y el programa de Startup Chile va a ser un mecanismo para atraer talento del mundo. Y lo vamos a meter al sistema de emprendimiento dinámico. No va a quedar aislado. Van a pasar 4 meses en la fase inicial acá en Santiago y después se van a difundir en plataformas de emprendimiento en todo el país. Y van a interactuar con las incubadoras, con el capital semilla. Y si les va bien, van a poder seguir a la siguiente etapa de capital semilla.
e incluso a la etapa posterior, que tiene que ver con la creación de fondos de inversión de fase temprana, que no existen hoy día en Chile, prácticamente no existen. Estamos hablando de fondos de capital de riesgo que invierten una vez que se han hecho los prototipos y en la fase de pilotaje. Normalmente todavía no hay ventas o las ventas son muy pequeñas y hay que invertir entre 500 y $1 millón en esas empresas. Los apoyos públicos normalmente llegan hasta $100.000, $200.000, $300.000 cuando mucho. Hay un pequeño programa de elite que da hasta $1,5 millones, que es el programa de alta tecnología. Pero a mí me aterra ese programa, se los digo con mucha franqueza. Imagínense un funcionario público asignando directamente a una empresa en particular $1,5 millones, donde no hay ventas, es un prospecto. Eso no puede ser. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, sí, es tener el último concurso que venía y ese programa se está parando y vamos a poner todo el esfuerzo por generar un mercado. Yo prefiero crear capacidades en el sector privado que hacerlas en el sector público. Crear capacidades en el sector privado de hacer esa inversión temprana en proyectos de alta potencial de crecimiento. Y vamos a generar un mecanismo que se probó en la Unión Europea. A mí me tocó trabajar en un programa llamado Jeremy que hacía ese tipo de cosas con los países de Europa del Este, en que le vamos a dar subsidios a la gestión de las administradoras para que se orienten a la fase temprana, para que creen las capacidades. Y si no existen en Chile, ya estamos en Silicon Valley y en Inglaterra buscándolos. Y los vamos a traer de afuera. O se desarrollan acá o los traemos de afuera. Y vamos a crear un universo de administradoras de capital de riesgo de fase temprana que van a apalancar subsidios nuestros. Podemos dar $500.000 a un subsidio para hacer un pilotaje, ningún problema, pero tienen que haber $500.000 más de una inversionista inteligente que pone un juicio privado. ¿Sí? Es un movimiento hacia el mercado, porque creemos que la única manera de desarrollar un ecosistema de innovación y de emprendimiento que funcione es generar en el sector privado las capacidades de hacer esas decisiones que requieren juicio y que involucren recursos significativos. Y por lo tanto es una apuesta con muchos recursos para desarrollar un sistema en el mundo privado que va a poder tomar un liderazgo en el desarrollo del emprendimiento dinámico y la innovación empresarial. Vamos a apoyar por el lado de la oferta con Ingeniería 2030 a que las escuelas de ingeniería se transformen de escuelas de ciencia en escuelas de ingeniería de verdad, que trabajan en resolver problemas del mundo productivo. Vamos a trabajar con los centros de excelencia que apoyen a los proveedores nacionales de los clústeres claves de la minería. Queremos que haya decenas de proveedores tecnológicos de la minería de clase mundial saliendo al mundo. Eso es lo que vamos a hacer y esa es la invitación que los hago a ustedes, sumarse, ya sean empresas establecidas, a los programas de innovación que van a ir con un subsidio de hasta $400.000 por empresa en una segunda fase, y a los emprendedores, que va a haber todo un ecosistema que va a partir en una fase temprana y que van a tener distintas etapas de financiamiento, pero van a tener que ser capaces de convencer a actores privados que van a arriesgar dineros públicos, pero también dineros privados. Muchas gracias.